¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén entrando nuevamente a su podcast de Witromanía. Soy Oscar Witrón y vamos a tener bastantes temas precisamente para analizar un poquito respecto a lo que se ha estado viendo estos últimos días, estas quincenas que pasó precisamente en el mes de febrero, la última quincena más que nada. Son unos temas muy interesantes que platicamos en algún momento de la vida en otro proyecto, pero quería traérselos aquí a su podcast de Witromanía, que ya tiene rato que no lo estábamos subiendo. Como les comentaba, hemos estado un poco ocupados en todo ese sentido, pero vamos a tratar de tratar de sacar este proyecto más continuamente, más periódicamente, por cuestiones de agenda, como ustedes ya habrán escuchado. Bueno, eso es lo que está sucediendo, y pero los que son nuevos, que están escuchando este podcast, que lo están descubriendo, bueno, pues aquí vamos a hablar de diferentes cosas, vamos a hablar de temas de interés, vamos a hablar a lo mejor de emprendimiento, vamos a tener entrevistas, vamos a tener expertos, vamos a ver tipos de enfoques, de todo tipo de cosas en este podcast, porque estamos aquí precisamente, pero también informar, aprender un poquito y por qué no hacerles el momento más adecuado. Así que vamos a empezar nuestro podcast justo ahora. Bueno, pues ya estamos arrancando precisamente este nuevo capítulo de este podcast tan maravilloso que tenemos aquí en Witromanía. Recuerden también que están las redes sociales del mismo nombre para que nos estén siguiendo, están al pendiente de todo lo que estamos subiendo en esta gran comunidad. Vamos a hablar precisamente de unos temas muy interesantes. Vámonos precisamente de lleno a la información, porque bueno, pues son varios temas que queremos hablar, son unos cuantos temitas, sí, pues unos cuantos temitas de interés que a lo mejor nos pueden servir para aprender en algún momento dado. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros hemos recibido en algún cierto tiempo estas llamadas precisamente que no sabemos de dónde vienen, estas llamadas fantasmas, si lo podemos llamar de tal manera. De esas veces que no sabes quién te marca, o te marcan y te cuelgan, y te marcan y te empiezan a decir cosas a una grabadora, pero ¿por qué recibimos este tipo de llamadas y cuáles son los problemas precisamente que podemos tener al momento de recibir estas llamadas? Bueno, ¿por qué las recibimos y por qué recibimos llamadas? Porque estas cuestiones desconocidos que nos llaman y cuelgan, este, este sonido como como que medio raro, ¿no? Que al momento de contestar, bueno, la primera explicación que es en este contexto de las llamadas es que muchas de estas llamadas salen de los famosos call centers, esos centros de telemarketing donde se realizan o se reciben llamadas que además son gestionadas por una base de datos que tienen obviamente ahí toda tu información, ¿no? Que son gestionadas con datos de contactos y toda esta industria que en algún momento de la vida alguien obtuvo esta información. Si tú les preguntas a estas personas de dónde sacaron esta información, si es que tienes a una persona del otro lado, no te van a saber decir. Ellos dicen nada más tenemos una base de datos y es todo. En estos sitios existen inclusive computadoras que coordinan las llamadas para que se enlazan con los empleados de estos call centers. O sea, realmente no son ellos los que te llaman, sino en otras ocasiones son estas máquinas que marcan los números que llegan a encontrar en esta base de datos que les comento. Y cuando la persona contesta, o sea, cuando contestas tú, ahí empieza todo el meollo, porque en ese momento se asigna la llamada a un operador, o sea, realmente la computadora hace el llamado tal cual. Y después, posteriormente, cuando tú contestas, la llamada es redirigida a un operador. Sin embargo, cuando no hay operadores disponibles para atender estas dichas llamadas, es cuando el receptor no escucha nada del otro lado de la línea. Esto quiere decir que cuando tú contestas estas supuestas llamadas y de pronto no escuchas nada o se cuelga, es precisamente porque no hay un operador. Y dices, pues, ¿qué pasó? Entonces, ¿para qué me marcaron? ¿Quién era? Está medio raro. Entonces, es más que nada para las cuestiones de los call centers. Una de las segundas razones de estas llamadas fantasmas, si lo podemos llamar de tal manera, son un poquito más peligrosas, porque lo anterior que les comentaba, pues son los call centers para venderte, ofrecerte, bancos, etcétera, y están ahí duro y dale, que nuestros teléfonos están llenos ya de números bloqueados de spams, porque ya estamos fastidiados también, hay que ser sinceros, como dan lata. Entonces, si tu comunidad, alguien de ustedes trabaja en un call center, yo entiendo que tienen que trabajar, yo entiendo que tienen que generar ingresos, que deben de llevar un guión que les dan en estos trabajos,
pero créanme, hay más trabajos allá afuera. Estas cuestiones son muy riesgosas para ustedes, pero de cierta manera, porque, bueno, pues se arriesgan a que la gente les esté dando malas palabras, mandando a la madre en algún momento de la vida. Entonces, luego les dan unos guiones horribles donde ni siquiera les explican bien cómo se tienen que vender uno y no venden nada, nada más se vuelven totalmente fastidiosos. Bueno, pasando a la segunda razón de estas llamadas fantasmas que les digo que son un poco más peligrosas, es porque se trata de algún intento de estafa. Hay dos tipos de estafas en estas cuestiones que son muy comunes. Hay uno que se llama el phishing. Se trata del tipo de estafa telefónica más común, pues el estafador se hace pasar obviamente por una entidad bancaria para generar dinerito, ¿no? Para eso lo están haciendo este tipo. Todo se mueve al momento del ritmo del dinero. Para ello se necesita información delicada, de lo cual obviamente te piden número de cuenta o inclusive hasta números de acceso o claves de acceso a información totalmente privada. El término proviene de la palabra voice y pushing, que es obviamente presionar con la voz, o en este caso sería con la llamada, que te están informando supuestamente de que están de una industria bancaria, que algo está saliendo mal en tu cuenta, que se registró quién sabe qué cosa medio rara y necesitan entrar a tus datos para reafirmar que tú no hiciste esa compra, ese gasto. Entonces de ellos necesitan entrar al sistema para eso. Obviamente estas son cuestiones que tenemos que evitar. Se nos ha dicho muchísimas veces que no tenemos que dar ningún tipo de información si tú no llamaste al banco. Si tú llamas al banco, tienes esa cuestión, bueno, pues obviamente te van a pedir estos filtros de seguridad, pero si de la nada te hablan precisamente en este banco, por una llamada, por un mensaje, por un WhatsApp, por algo, no, repito, no deben de dar ningún tipo de información porque en realidad no sabes a dónde están mandando tu información. Eso, en muchas ocasiones, la llamada puede ser, pues sí, como les repito, un call center o puede ser totalmente para una estafa. Es cuando la persona responde a una llamada hecha desde un número totalmente desconocido, cuando no sabemos por dónde viene esta cuestión del número, que generalmente viene del extranjero. Entonces, mucho más cuidado en ese sentido. Y la otra persona detrás de la línea cuelga inmediatamente. Estamos hablando obviamente de la segunda parte de estas llamadas peligrosas. Entonces, cuando cuelgan inmediatamente, es cuando nosotros que somos la víctima marcamos de nuevo la llamada de regreso a ese número para ver quién era, qué querían, qué solicitan, y automáticamente se empieza a generar dinero al estafador al momento que tú vuelves a llamar, porque vos está llevando una especie de cobro de larga distancia. Entonces ahí es donde empieza a caer el dinero. En muchas ocasiones la llamada de vuelta es atendida por una contestadora automática, y sí se los puedo asegurar porque una vez yo intenté marcar para ver qué sucedía si yo marcaba, y sí me contestó una contestadora automática, y la línea maneja tarifas de cientos de pesos por minuto. Puede ser pesos, pueden ser dólares, pueden ser bolivarianos, puede ser soles, depende de dónde me estés escuchando, euros inclusive. La estafa se llama Wangiri, que es un fenómeno cada vez más extendido que se practica a lo largo del mundo de la misma manera que en cada ocasión de la misma manera que llaman, cuelgan, a ver quién llega a caer. Por lo general este tipo de estafas empiezan a caer sobre personas que no tienen el conocimiento o la facilidad de entrar, por ejemplo, a internet y estar averiguando, que vienen a conocer esta cuestión de la ignorancia. A lo mejor hay personas que no escuchan este podcast y no están atentos, y por lo general son a personas mayores. Sí, porque a lo mejor ellos no saben quién está marcando, no están muy conectados precisamente con un teléfono celular inteligente, o adolescentes muy jóvenes, niños. Eso genera precisamente este tipo de cuestiones de la estafa. Si estamos hablando obviamente nada más en cuestión de dinero, ya las diferenciaciones de extorsiones o información personal que le puedan sacar a un menor de edad, etcétera, bueno, o algo peor, está por fuera de este tema. Pero sin embargo estamos hablando del por qué recibimos estas llamadas fantasmas, pues precisamente son para podernos sacar dinero. Es lo que tengan mucho cuidado, comunidad, cuando tengan esta oportunidad de recibir estas llamadas. Si hoy día, ya no estamos en los 90s, cuando contestabas toda llamada que entraba,
Hoy día, si no tienes registrado el número, no lo contesten. Si una persona totalmente desconocida que quiera contactar con ustedes por alguna razón buena, pues por lo general yo les voy a recomendar que escriban primero a un WhatsApp. Ya todo el mundo tiene WhatsApp, entonces es preferible. Por ejemplo, si tú te quieres contactar con alguna persona, con una empresa, con algún algo, primero escribe, mándales un WhatsApp, preséntate, dile quién eres, de dónde eres, qué necesitas y si les puedes robar una llamada. Porque si realmente si tú marcas así de golpe y es un número personal o algo medio raro, bueno, pues seguramente corres el riesgo de que no te contesten y bueno, eso va a hacer que retrases tu plan que tengas que hacer. Pero si ustedes no tienen registrado algún número, automáticamente los teléfonos ya te dicen si es un posible spam y ustedes estarán en esta duda si contestan o no, pero por lo general, si es spam, es precisamente este tipo de llamadas, así que hay que evitarlas a toda costa. Bueno, pues esta es esa información precisamente de seguridad. Vámonos a nuestro siguiente tema. En estas cuestiones precisamente del mundo laboral existen mucho tipo de situaciones que ya hemos hablado aquí sobre qué hacer en entrevistas, qué hacer con tu currículum. Ya tuvimos aquí también precisamente a ciertas personas que nos platicaron en algún momento de la vida cómo es que hay que pues sobresalir en cuestiones del trabajo. Ya inclusive tuvimos aquí a la princesa Godín, Lucia Herrera. Vamos a ver si la podemos traer de vuelta precisamente para que ahora sí ya nos dé clases tal cual de las cuestiones de lo que, por qué es el ISR, cuánto nos cobran, qué es un salario bruto, una cuestión de salario neto, cuánto nos quitan de impuestos, por qué nos quitan. Bueno, vamos a hacer este tipo de cosas. Vamos a tratar de agendar con ella para que la podamos traer y podemos aprender un poquito más, porque sí, empezamos las cuestiones laborales y luego ni siquiera sabemos qué nos están quitando, por qué o cuánto, para saber calcular si es que vamos a alguna entrevista. Ya lo veremos más adelante. Sin embargo, este tema que vamos a hablar en este bloque no es tanto cómo entrar a una empresa, sino cuándo te van a querer sacar de ella. Estas 7 señales que vamos a hablar aquí son 7 señales que te indican que te van a dar las gracias, que te van a correr. Cuando sientes precisamente ya pasos en la azotea, es precisamente en este contexto cuando dices algo no está muy bien por aquí, algo no me suena, y es precisamente cuando la situación empieza a ser un poco complicada. Cuando hay cierto tipo de incongruencias o cambios en tus actividades laborales o en el ambiente empresarial, es que tu jefe se empieza a comportar de una manera diferente también contigo, sientas que te quieran dar aire, es lo más probable que esto vaya a suceder. Entonces, si empiezas a tener dudas, ¿no?, de tu permanencia en tu lugar de trabajo, entonces hay que tener en cuenta qué está sucediendo a tu alrededor para que tengas en cuenta qué es lo que está sucediendo, qué son las señales que indica posiblemente que quieran ya darte las gracias y mandarte descansar a tu casa al final del día, porque una vez que te quieran despedir, te van a despedir ese mismo día, no te van a avisar. Ya ven que existe esa cuestión moral de profesionalismo, que dicen que cuando vas a renunciar tienes que avisar precisamente con 1 o 2 meses de anticipación para que entregues todo correcto, para que tengan tiempo de buscar a tu reemplazo, para que puedas capacitarla, etcétera. Pero cuando ellos te quieren correr, no te avisan, simplemente te llaman, te dicen muchas gracias, fírmele aquí, pase a retirarse. Sí, así funciona precisamente esta cuestión. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para que no nos tomen por sorpresa? ¿Cuáles son los puntos que hay que ver en esta situación? Bueno, pues precisamente el primer punto es que de la nada tu trabajo se hace interesante para los demás. Nadie se había interesado en tu rutina Godín, de donde empiezas a traer la información, cómo le picas al sistema, cómo se hace cierto archivo, cómo contactas a cierta persona. De pronto alguien se empieza a interesar en tus actividades. Eso en especial precisamente lo puede estar indicando que una sola persona te empiece a preguntar, oye, ¿cómo le picas aquí? Oye, cuando quieres mandar ese tipo de archivo, ¿cómo lo manejas? Entonces, si no es parte de tu equipo y nadie le interesaba, empiezan a hacerte demasiadas preguntas. Esa es precisamente, como le llaman hoy día, una red flag. Cuando quieres hacer precisamente el cierre de mes y de pronto te dicen, oye, cuando haces tú este cierre, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo calculas? ¿Hay algún proceso? ¿Dónde le picas al sistema para que se suba?
Eso precisamente empieza a hacer este tipo de preguntas que te pueden hacer dudar respecto a estas situaciones. Esto es para las personas obviamente que investigan o se capacitan precisamente para quien va a tomar tu puesto. Ahora, tengan en cuenta esto, no te estás volviendo irrelevante, perdón, no te estás volviendo irresistible, te estás volviendo sustituible. Así que tengan en cuenta ese tipo de cuestiones cuando de la nada todos empiezan a interesarte en tus actividades. El punto número 2 es que te piden todo por escrito. Esto es para crear un perfil precisamente de tu puesto para cuando vayan a buscar ya tu sustituto. O sea, realmente como que, oye, necesitamos que me diga qué tipo de actividades haces, que nos digas cuáles son tus procesos, qué necesitas para generar ese tipo de trabajo, cuáles son tus capacidades, o qué estudiaste, o qué sabes, etcétera. Esto para armar un perfil y empezar a publicar la gente que pueda venir a reemplazarte. Y darle obviamente la capacitación a esta otra persona. Te pueden decir, oye, por cierto, de todas las actividades puedes dejarlo por escrito, de todas tus actividades, o sea, lo que estás haciendo, y cualquier actividad o inclusive error, te piden que los dejes por escrito. Los errores también por escrito se pueden meter precisamente en un expediente legal, así cuando te pidan precisamente que abras, que aceptes que existe una evidencia o que tú generaste este tipo de error, bueno, va a estar archivado que tú estuviste de acuerdo, que estuviste consciente y que hiciste este tipo de error. Y entonces esto conlleva precisamente a que cuando ya se tenga que dar las gracias exista un despido justificado. ¿Por qué? Porque está esta evidencia donde tú estuviste de acuerdo en esa situación y empiezan a generar una contra tuya para no poderte liquidar, porque cuando es justificado no te liquidan como debe de ser la ley, por lo menos aquí en México. A diferencia de cuando es injustificado, pues ya saben que te tienen que dar 3 meses, tu prima vacacional, lo que te falta por ley, vaya. Y esto es precisamente cuando te piden todo por escrito y es de la nada. Entonces también es como que un punto a tomar en cuenta. ¿Todo es un problema o todo es color de rosa? Por lo general el color de rosa es lo que más nos pinta en la vida laboral cuando todas las cosas empiezan a mejorar. Porque dices, bueno, me bajó el trabajo, ya no tengo que ir a juntas, los errores ya no me los reclaman tanto, hasta podría decir que empiezas a tener una mejor vibra hacia ti, hacia tus actividades. Esto precisamente es lo que podremos tener como tu vida mejor de rosa. ¿Por qué? Porque todos estos puntos es porque ya no les interesas tanto. Cuando tú piensas que te van a regañar y de pronto no te dicen nada porque la regaste, es porque te ven más afuera que adentro. Ellos pueden decir, ya para qué le voy a decir algo, ya para qué me desgasto si ya se va a ir, ¿no? Ya te vas, realmente ya no me voy a desgastar contigo, mejor me voy a preocupar por sacar el otro tipo de trabajo, a la otra persona la voy a capacitar para que me resuelva los problemas, que ya no te voy a dar trabajo, inclusive te voy a congelar, realmente te empiezan a dar poco trabajo, que los días se te vuelven eternos, muy largos, precisamente porque ya no confían en ti, ya no quieren más que metas la mano en el cucharón, o bueno, en este sentido laboral, para que ya empieza una nueva persona a generar los nuevos trabajos. Obviamente ya no quieren tu opinión en las juntas, ya no te quieren llamar para que no estés enterado o enterada de lo que está sucediendo dentro de los proyectos, ni nuevos proyectos, claro está. Entonces ese es un punto número 3, de que todo puede ser o que te carguen de trabajo, que te llenen precisamente de todas estas situaciones, o que simplemente empieces a tener una actividad más sencilla. El punto número 4 es que todo se vuelve personal o se te carga la mano, la parte contraria que les comentaba. Los niveles de tolerancia y frustración hacia tu trabajo ya son muy bajos. Te cargan de actividades y responsabilidades que saben que te rebasan, que saben que no los vas a lograr. Entonces son metas que no alcanzas jamás y eso empieza también a generar este tipo de frustración. Esto es con la finalidad de que tu comunidad, en vez de que esperar una renuncia, es más barato de que tú renuncies. Es mejor que tú digas, saben que ya no puedo, mejor yo me voy, así no me tienen que liquidar. Entonces simplemente te empiezan a presionar con ciertas actividades para que tú mismo digas, ya no puedo, mejor ya me voy. Entonces eso es una de las situaciones. ¿Por qué? Porque
saben que a lo mejor no tienes o la capacidad o el conocimiento, el equipo, el tiempo, la energía, lo que tú quieras, que ya te están analizando desde que tú llegaste a tu primer día, los años que estuviste por allí o meses, y sabes que mejor ya no quiero que trabaje aquí Oscar, yo creo que no es lo que estamos buscando, pero no lo quiero liquidar, mejor cárgale la mano o congélalo en su totalidad, no le des ya nada para que sus días sean aburridísimos y mejor ella prefiera irse a otro lado. Sí está complicado. El otro punto es cambios de actitud por parte de tu jefe. Por lo general existen ciertas relación entre los jefes y los empleados, a lo mejor no tanto esto laboral, sino precisamente puede como haber ese tipo de integración, ¿no? Pues sí, de relación, que normalmente tu jefe te preguntaba cómo te fue tu fin de semana, qué opinas de esto, a lo mejor cotorreabas un poquito, y de repente ya no te hace ese tipo de preguntas, ¿no? A lo mejor te apoyaba bastante y empezó a dejar de apoyarte, pero ya cuando precisamente te quieren correr, los jefes, por mera actitud humana, eso ya es una cuestión humana, comienza a cerrar la puerta, empieza a cerrarte las puertas y se vuelven un poquito más secos. O sea, no es realmente que sea una regla, simplemente como ya saben que te van a correr, que te van a dejar sin trabajo, lo que ya no quieren es relacionarse tanto y por eso se cierran precisamente hacia ti. Te involucran obviamente en lo indispensable, a lo mejor ese tipo de punto es, bueno, pues le voy a dar un poquito, ahí nada más para que haga 2, 3 cosillas, ya no te voy a dar proyectos grandes para que ya no estés tan relacionado con tu jefe directo. Incluso el cambio se puede dar también entre tus compañeros de trabajo. Podríamos decir en cierta manera que te vuelves el apestado, el que ya nadie quiere, con el que nadie quiere fraternar, ¿no? Hacer ese tipo de relación, no quieren fortalecer la amistad sabiendo que esto ya empieza a tener un mal camino. Y eso es porque, bueno, precisamente cuando la situación empieza a correr, el rumor empieza a correr, es que precisamente ya está por concluida esa situación. ¿Por qué? Porque tú eres la última persona que se entera que va a ser despedida. Entonces cuando obviamente los rumores empiezan a ser más fuertes en los pasillos, ya precisamente es una situación ya muy complicada, ¿no? Porque los mismos compañeros te dejan probablemente de invitar inclusive a cuestiones sociales, ¿no? Al pastelito de contabilidad, que a la salida a comer, ya también son un poco más alejados de ti y te apartan de todas acciones grupales. Ya no te involucran obviamente en proyectos, ya no te piden tu opinión, ya no asistes a juntas, realmente como te comentaba, te vuelves el apestoso. El último punto precisamente que es respecto a esta cuestión de que cómo saber que te van a correr son los rumores o la vibra, ya la sientes. Pero cuando alguien se atreve precisamente a externarte esta situación o la información, cuando alguien ya te informa, dice, oye, como que hay rumores que andan diciendo por ahí que lo mejor es que te vayan a correr. Ese tipo de situaciones es que ya prácticamente ya estás fuera, ya se enteró hasta el de intendente, hasta el de seguridad, hasta doña Conchita de la tienda de la esquina. Y tú como eres la última persona que se entera, ya cuando alguien se atreve a exponerte esta situación para que estés prácticamente preparado o preparada, es precisamente ya, es un hecho que ya va a estar fuera. Así que yo les recomiendo en estas situaciones cuando empiecen a ver alguno de estos puntos, de estos red flags como dicen por allí, pues es mejor prepararse, es mejor preparar información curricular, a lo mejor estudiar algo nuevo, que eso no debería ser precisamente antes de que te corran, sino en algún momento de la vida, porque en algún momento de la vida vamos a ser sustituibles. Y bueno, obviamente dejar todo el contexto bien hecho, los contactos, a lo mejor guardar dinero. Entonces yo les recomiendo que pongan mucha atención porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar algo así. Vámonos con otro siguiente tema. ¿Con qué frecuencia se recomienda cambiar la sábana? Esta cuestión de la higiene en el momento de la cama. Entonces, pues mucha gente pasamos precisamente 1/3 de nuestras vidas en la cama descansando y paradójicamente no parece que se le aplique el mismo nivel de limpieza a nuestro lugar de descanso como se le da por ejemplo a una cocina o inclusive a un sanitario. Realmente mucha gente descuida este tipo muy esencial donde descansamos porque la gente dice, bueno, pues yo nada más descanso aquí, pero según una encuesta recogida por el diario británico The Independent,
casi la mitad de los hombres solteros del Reino Unido, eso hay que tener en cuenta que nada más del Reino Unido, solo lavan sus sábanas una vez cada 4 meses. Los resultados de ese sondeo revelaron que el 12%, estamos hablando de un total de 2.250 encuestados, admite que lava sus sábanas cada vez que se acuerdan. Esto quiere decir que puede ser más de los 4 meses. Imagínense tener unas sábanas por más de 4 meses, 6 meses, 7 meses sin lavar estas sábanas. En cambio, las mujeres solteras las cambian más a menudo. Inclusive este estudio dice que el 62% asegura que limpia su ropa de cama cada 2 semanas. Mientras que las parejas, y a los que ya viven juntos, afirman hacerlo cada 3. Según datos de una empresa de ropa de cama que también empezó a hacer su investigación, estaban dando esta cuestión del porcentaje. Entonces, comunidad, cada cuánto tiempo deberíamos cambiar y lavar nuestras sábanas? Bueno, pues según los expertos, aunque la frecuencia de renovar la ropa de cama es una cuestión de higiene totalmente personal, y es una cuestión también de comodidad. Los expertos generalmente recomiendan cambiar las sábanas al menos una vez por semana. Ya si de plano te fuiste de viaje, que no tuviste tiempo, que no sé qué, bueno, cada 2. A la segunda semana ya es muy exagerado, pero siempre se recomienda cambiar una vez a la semana las sábanas. Su servidor lo hace una vez a la semana, porque así se me hace muy incómodo tener sábanas totalmente sucias. Y bueno, tengan en cuenta que muchas personas, no la mayoría, muchas personas pues, se van temprano a trabajar todo el día, sudan, están en contacto con suciedad, polvo, etcétera. Llegan del trabajo, se cambian y así se meten a la cama. Esto genera precisamente que se ensucien, sumándole a esto el sudor dentro de la cama. Entonces esto empieza a tener una cuestión antihigiénica, porque cuanto más tiempo pasamos en el mismo lugar que es la cama, con el mismo juego de sábanas, más probabilidades tienen de ser un foco de infección, o en palabras de algunos científicos, un medio ideal para el cultivo de hongos. Así la cosa se puede volver grave. Bueno, aunque en pequeñas cantidades estos microbios no suponen una gran amenaza precisamente para nuestra salud, con el paso del tiempo se podría convertir en un problema mayor si no tenemos este hábito precisamente para la higiene sobre los juegos de sábanas. Ya, fíjense que la psicóloga y neurocientífica y experta en sueño, Lindsay Bronwyn, dijo lo siguiente: el sudor penetra en las sábanas y hace que éstas no solo huelan mal, sino que se obstruyan. Fíjense nada más, ya llegan a un nivel de suciedad que obstruye el espacio que hay entre los hilos. O sea, ya no se vuelven suavecitas, ya se vuelven rígidas. Entonces, esto afirmó esta experta. Además, arguye que es necesario que el aire circule por las sábanas, ¿no? Por el espacio que hay en este sentido de las sábanas, para sentirse frescos y poder dormir mejor. Entonces, si ustedes son comunidad de los que no cambian sus sábanas a la semana o cada 2, las cambian más tiempo, bueno, les recomendamos precisamente que hagan este tipo de cuestión, porque eso también habla de una situación de higiene. Entonces, pues nosotros podemos estar mandando un pésimo mensaje en ese sentido. Se considera que la acumulación de sudor y células muertas de la piel en esta de las sábanas podría incluso provocar incomodidad y problemas cutáneos. A este nivel también estamos llegando. Ahora, por si fuera poco, hay que recordar que en este sentido también existen los ácaros. Y mientras menos limpias estén nuestras sábanas, más ácaros van a tener. Normalmente, por lo general, todas las camas tienen ácaros, pero hay de cantidad a cantidad. O sea, realmente hay que tener en cuenta que ellos se alimentan de las células muertas que caen de nuestra piel, lo que incrementaría obviamente el problema si es que no limpiamos nuestras sábanas constantemente. Entonces, hay que quitar sábanas, hay que cambiar cobijas, hay que cambiar colchas, edredones, inclusive hay que dejar precisamente que se oree el colchón por lo menos una vez también a la semana, quitar todo, abrir ventanas,
¿Por qué? Porque eso también va a ayudar a tener una mejor higiene. También se recomienda por eso precisamente que el levantarse y tender la cama no se haga de esa manera. Hay que dejar la cama extendida por lo menos de 1 a 2 horas para toda esa cuestión de los ácaros, del sudor, de la humedad que provoca nuestro cuerpo por el mismo calor, se empiece a, digamos, a orear de una manera más correcta. Entonces, ustedes, comunidad, son de esos, son de ustedes de los que guardan sus sábanas 2, 3 meses en la misma cama, o si las cambian constantemente. Fíjense que hablando precisamente de dormir, de la cama, vamos ahora a hablar de un tema también muy interesante. Las posturas al dormir. ¿De qué tipo de posturas usan ustedes precisamente para poder conciliar el sueño y ya con sus sábanas cambiadas? Bueno, pues fíjense que hay unas posturas básicas. Vamos a hablar de 4 posturas básicas de las cuales todos los seres humanos utilizamos. Hay unas que utilizan otras, unas más complicadas, pero estas son las 4 básicas que podría ser boca arriba. Diversos investigadores aseguran que dormir boca arriba refleja la fortaleza que tiene precisamente nuestro subconsciente. La persona puede sentirse totalmente enfocada y fuerte a sí misma. Entonces entiendo precisamente que tienen unas altas expectativas de sí mismos, se sienten muy seguras, y eso es lo que habla precisamente esta posición al dormir boca arriba, en esta cuestión del lenguaje corporal, del subconsciente, de que nos sentimos totalmente confiados, seguros, y por eso podemos dormir de esta posición, que por lo general también esta posición, haciendo un paréntesis, es la que, según yo, es la que provoca más ronquidos. Porque algunos pueden dormir mal, entonces les atora el cuello y empiezan a tener esa problemática. Que ahorita vamos a hablar de otra también que provoca el ronquido, pero ahorita les comentamos cuál. La siguiente posición es la posición fetal. El dormir precisamente acurrucado como un bebé no es dormir de lado, es precisamente dormir con las rodillas pegadas prácticamente al pecho. El dormir acurrucado precisamente como un bebé, esto ha provocado que unos estudios apuntan a que estas personas son sensibles y tímidas, ya que su subconsciente intenta aislarse y protegerse de todos esos problemas y las malas experiencias de la vida que pueden tener en esta cuestión del mundo. Entonces, esta posición siempre habla de una cuestión del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, que queremos protegernos, queremos proteger nuestros órganos, queremos encerrarnos a nosotros mismos, nuestros sentimientos. Es por eso que la gente, cuando se encierra así de esta manera al dormir, eso es lo que está reflejando. Y eso es normal, precisamente cuando una persona está despierta, consciente, o sea un niño, o sea una persona adulta que tenga un problema mayor, lo que hacen es cerrarse en esta posición. Incluso el 41% de las personas prefieren esta postura, fíjense, ahí por eso saltó un estudio. Entonces muchas personas prefieren esta postura de dormir en posición fetal, y como no, estamos teniendo cada vez problemáticas diarias en cuestiones a nivel global, pues ya las cuestiones se vuelven muy muy difíciles. Otra posición precisamente que los hace roncar y que está por aquí en este tema es boca abajo. La gente que duerme boca abajo, también les comento, también esta puede incrementar las problemáticas de los ronquidos. Pero los que duermen boca abajo, los que duermen en esta posición, según estudios, son personas más divertidas, más juguetonas y de mente totalmente abierta. Esto gracias al incremento más bien al inconsciente, que tiene poco interés al miedo y al fracaso. Realmente ellos no tienen ese enfoque a ese tipo de cuestiones malas que pueden surgir en las personas. Se considera que la postura es la más relajada para dormir. Por eso es que nos soltamos ahí en cuestión para descansar boca abajo. Así ya, lo demás no importa, no me importa lo demás, no tengo miedo al fracaso, no tengo miedo a nada, estoy totalmente aislado positivamente, si podemos llamar así, le doy la espalda a los problemas, así que ahí se ven, yo me desconecto y me voy con Morfeo. La última posición en esta información es dormir de lado, esta postura también que todos hemos visto y que hemos utilizado en algún momento de la vida. Los especialistas aseguran que dormir de esta manera es usada, de cierta manera, entre comillas, por personas sociables y tranquilas, que es obviamente todo lo contrario. Bueno, no es todo lo contrario, pero es como primo hermano de dormir boca abajo. Esas personas son de mente, de una postura bastante confiada y
pues no sé, ¿cómo lo puedo llamarlo? Continuistas, para continuar precisamente con sus actividades, no se paran por nada, están enfocadas, sabiendo que su cerebro, sabiendo en su cerebro que en su entorno está todo tranquilo, que todo está bien, que no hay ninguna probabilidad de que nos surja algo malo. Ojalá las cosas no van al 100% como para dormir boca arriba, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no somos tan liberales como para dormir boca abajo, pero sin embargo estamos totalmente tranquilos, nuestra conciencia está tranquila, no tenemos una problemática mayor que nos quite el sueño o que nos quiera precisamente querer ponernos en posición fetal. Así que si ustedes duermen en esas 4 posiciones, eso es lo que estamos comunicando precisamente al momento de dormir. Vámonos con el siguiente tema. Existen diferentes tipos de mitos en las cuestiones de la ciencia, de la naturaleza, de los alimentos, por así llamarlo. Y vamos a hablar precisamente de la yema de huevo, un mito que existe dentro de esta cuestión natural de las gallinas, los pollos, y que precisamente nosotros nos hacemos por ahí cada mañana. Pues muchos creemos o creíamos, y si lo creen, pues lo van a averiguar. Muchos creen precisamente que la yema del huevo, lo amarillo que está dentro del huevo, mucha gente cree que es un pollo no desarrollado. Y esto, comunidad, es falso. Así es, la yema no es un pollo desarrollado. La yema es donde se va a alimentar el polluelo cuando el huevo ya fue fecundado precisamente por el gallo. Cuando se crea un ser vivo dentro del huevo, no un polluelo, este se une precisamente a la yema y de allí es donde se va a alimentar. Es como precisamente el cordón umbilical de un ser humano, el mismo proceso. Entonces cuando se fecunda el huevo, de la yema no se crea el huevo, digo el pollo. Del pollo que se genera dentro del huevo se va a alimentar de la yema conectada de una manera, una especie de placenta, una especie de cordón umbilical, por así llamarlo. Entonces, les repito, es como si fuera un bebé y el cordón umbilical de una madre. Ese es precisamente esta situación que pasa dentro de un huevo. Este líquido está lleno de proteínas, grasas y vitaminas, precisamente que le ayudan al polluelo a crecer y obviamente generar sus primeros esfuerzos, su primera batalla, que es salir del cascarón. Entonces eso es su alimento, porque uno diría, pues sí, ahí está el polluelo, pero ¿cómo se alimentan? Pues de ahí. Porque no creen que ponen el huevo las gallinas y ya estuvo. No. Las gallinas ponen huevos todos los días. Que el gallo los fecunde es otra cosa. Entonces, ahí está la información. Mucha gente cree que los huevos ya son pollitos hechos o no hechos. Entonces, pues más bien depende cómo están. Ahora, los huevos que se ponen a la venta ya están previamente estudiados para que no te llegue un pollito a medio hacer. Y los que obviamente ya están fecundados claramente no están a la venta. Entonces yo no he tenido afortunadamente esa cuestión de que me haya tocado un semipollo hecho. Mejor una vez me salió uno medio raro, pero no estoy seguro que haya sido por esa situación. Entonces no se preocupen, los huevos que ustedes están comprando en la tienda de la esquina no tienen polluelo alguno. Y hablando de la yema, durante mucho tiempo la yema ha sido catalogada como un supuesto producto que nos puede dañar a nivel colesterol, pero, ¿no? O sea, algo malo, pero en realidad es todo lo contrario, ya que proporciona colesterol saludable, además de omega 3, un tipo de lípido que ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares y entre otras enfermedades. Antes, en los 90, si no mal recuerdo, los 80 decían que era malo comer huevo por el colesterol. Sin embargo, esto es otro mito que existe dentro de este producto. Consumir la yema o inclusive el huevo crudo hará que sea más complicado provocar que se aproveche más bien todos sus nutrientes. Consumir un huevo crudo no te va a ayudar a que consumas todos sus nutrientes, porque al cuerpo le cuesta más trabajo absorberlos, es más difícil de digerir y aumentar el riesgo también de intoxicación alimentaria para a lo mejor podamos tener salmonela, ¿no? Entonces, por favor, no consuman huevos crudos, porque esta enfermedad, por ejemplo, puede llegar a ser muy seria, la salmonela, por ejemplo,
y nos puede dar inclusive diarrea, fiebre, cólicos estomacales, no, bueno, todo algo increíblemente malo que nos puede causar. Así que por favor eviten comer huevos crudos, eso de que veíamos en las películas de que un licuado con un huevo crudo así, ya tengo todas las proteínas completas. En realidad es muy peligroso. Así que es como comer pollo crudo. Todo crudo a nosotros nos hace daño, así que les recomiendo que cosan su huevo y les repito, no viene con polluelo. Vamos al otro punto que sí, ese sí estuvo perturbado. Las cuestiones de historias humanas que luego hemos traído precisamente aquí en su podcast de Witromanía. Bueno, una historia precisamente que dio la vuelta hace unas semanas al momento que estoy grabando. Y bueno, es una historia ya viejita de un buzo que grabó su propia muerte. Un albañil les va a decir, en abril del año 2020, eso. Un buzo llamado Yuri Lipsky descendió al área conocida como el agujero azul del Dahab. Precisamente este lugar se encuentra al norte de Egipto y lamentablemente este buzo cuando empezó a hacer la práctica, este deporte que pues, muchos les encanta y también puede tener su nivel de riesgo, empezó a descender, pero no empezó a monitorear a la velocidad a la que estaba bajando. Entonces empezó a bajar muy rápido, a descender demasiadamente rápido en este lugar, que empezó digamos, a tener menos luz. Se comenta que inclusive bajó a 115 metros de la superficie y que a esta profundidad la víctima pudo haber tenido esta situación que se le llama narcosis de nitrógeno, que es un desorden momentáneo que inclusive ocasiona problemas mentales como la euforia, alucinaciones, confusión y la pérdida de juicio. Esto es precisamente por estas cuestiones de nuestro cuerpo. Es como cuando también subes muy rápido, que dice que los buzos deben bajar paulatinamente para que el cuerpo vaya sacando todo el dióxido de carbono o esos hidrógenos del cuerpo, que lo vaya soltando, y no subir obviamente rapidísimo, porque si no te hace bastante mal. Bueno, pues aquí empezó a tener estos delirios, pero hacia abajo. Empezó a descender muy rápido y entonces eso empezó a tener, por lo cual se cree que este buzo empezó a tener estos delirios que les comento, esa confusión, y se fue cada vez más para abajo. Y además, cuando ya llegó al fondo, a los 115 metros al fondo de este lugar del mar, pues ya quería él subir y no podía subir, porque además la presión del agua sobre él le estaba impidiendo la flotabilidad de una manera que él pudiera salir de allí. Entonces la cuestión es que posteriormente, cuando lamentablemente este buzo pierde la vida allí, bueno, pues los padres de este hombre solicitan a la gente experta que vaya por él a recogerlo. Se dan cuenta que este hombre llamado, ¿cómo le dije que se llamaba? Que se llama Yuri Lipsky, traía una cámara consigo. Entonces él grabó sus últimos momentos. Realmente en la grabación lo podemos encontrar en internet. No es nada explícito, nada fuerte, pero sí se denota la desesperación, porque en el video podemos escuchar sus relativamente gritos de desesperación por querer salir de allí y no podía. Entonces llegó un momento en que él lamentablemente pierde la vida, y fue en ese contexto cuando este buzo perdió la vida y grabó así el suceso. Bueno, pues fíjense que esto no es él no fue el único buzo en que perdió la vida en este lugar llamado el agujero azul del Dahab. Se calcula que 130 personas han perecido en este mismo lugar en estos últimos 15 años. Es por eso que el lugar precisamente se ha vuelto ahora mayor conocido como el cementerio del buzo. Y esto, en vez de espantar a las personas, esto genera que más personas vayan precisamente a probar sus límites, sus habilidades, el riesgo, la adrenalina, y ponen en riesgo sus vidas en esta situación de este lugar, porque de ahí no puedes salir a menos de que tengas un sistema de regreso de flotabilidad intenso, ¿no? A lo mejor una cápsula de aire, un chaleco intensamente flotante, un globo. Si no tienes algo así, o una cuerda, no puedes salir tan fácil. Así que si la gente que me está escuchando va a ese tipo de lugares o les interesa, tengan mucho cuidado, siendo en este lugar, siendo en cualquier otro. También los que bucean en caverna, los que bucean en cualquier lado, tiene su chiste. Y a mí me llama mucho la atención, les voy a ser sinceros, pero sí también me da un poco de freaky, un poco de miedito ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí está la información precisamente de este hombre que lamentablemente grabó su propia muerte. Pues Colmeán, esto ha sido esto ha sido por hoy, les iba a decir. Pues esa es la información precisamente que tenemos en este podcast. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que les haya entretenido la información que tenemos aquí en esta cuestión del podcast de Witromanía, que esperaremos seguir haciéndoles más información al respecto para que estén más informados y entretenidos en este lapso de tiempo. Pues muchas gracias por haberme acompañado, por haberme escuchado. Espero que alguna de esta información les haya sido de mucho interés. Si algo les gustó, quieren hacer un comentario, ya saben que están mis redes de Witromanía para que me digan, oye, este tema me gustó, esto no me gustó, esto estuvo fuerte, oye, escuché algo respecto a este buzo, etcétera. Bueno, pues ahí estaremos en contacto. Pues muchas gracias, cuídense, hagan el bien cimear aquí. Nos escuchamos la próxima vez aquí en su podcast de Witromanía. Bye.